Buenos días a todos. En esta parte de la clase vamos a revisar cómo se hace una curva ROC en SPSS. Antes de empezar, es importante que revisemos los aspectos generales del diseño y de la prueba que vamos a evaluar. El objetivo de esta prueba fue determinar la sensibilidad y especificidad de la elastografía, que es una variable cuantitativa que se mide en kilopascales para diagnóstico de cáncer de próstata. Se realizó en pacientes que tenían sospecha de cáncer de próstata, cuyo tacto rectal hubiera sido sugestivo de cáncer. Además, que tuvieran una edad mayor a 50 años y un antígeno prostático mayor a 3. Entonces, al contrastar las pruebas diagnósticas, la prueba que queremos evaluar es la elastografía contrastada con el gol estándar, que es la biopsia. El desenlace o la información de salida es la sensibilidad y especificidad de la elastografía. Entonces, aquí vemos los criterios de inclusión. Pacientes mayores a 50 años con antígeno prostático mayor a 3 y tacto rectal sospechoso. Entonces, vamos a ir haciendo este ejercicio en SPSS. Entonces, nos vamos a la opción de analizar y nos vamos a curva ROC. Aquí es importante que ustedes consideren que tienen dos variables. Uno, la variable cuantitativa que corresponde a la prueba diagnóstica que ustedes quieren evaluar. En este caso, elastografía en kilopascales. Y vamos a tener una variable de estado que es el resultado histopatológico de cáncer determinado por la biopsia. Tienen que elegir la variable de estado, en este caso está codificado como 0 y 1, 0 la ausencia de cáncer y 1 la presencia de cáncer. Entonces vamos a elegir 1. Vamos a elegir la línea diagonal de referencia que nos va a decir si esta prueba nos será de utilidad o no. Vamos a elegir el intervalo de confianza y los puntos de coordenada de la curva ROC. Y le dan a aceptar. Entonces, la primera parte que nos arroja son las frecuencias, cuántos pacientes tuvieron biopsia positiva y cuántos biopsia negativa. El total de participantes es de 732, por lo tanto, la prevalencia de cáncer por resultado histopatológico es de 40.8%. Bueno, posteriormente, ahora sí, tenemos nuestra curva ROC. Entonces, recuerden, en el eje de las X vamos a tener en el eje de las Y vamos a tener la sensibilidad y en el eje de las X vamos a tener uno menos especificidad, que corresponde al porcentaje de falsos positivos. Una prueba perfecta e ideal estaría ubicada en el margen superior izquierdo, con una sensibilidad de 100%, una especificidad de 100% y por lo tanto 1 menos 1 daría 0% de falsos positivos. Esa sería la prueba perfecta. ¿Cómo nosotros vamos a ubicar en nuestra curva ROC el punto de corte? Acuérdense que la curva ROC es similar a si ustedes estuvieran sintonizando una estación de radio. Tienen que encontrar ese lugar donde ustedes escuchen mejor sin la menor cantidad de ruido o con la menor cantidad de ruido posible. Eso es lo que hace la curva ROC. Entonces, con la curva ROC lo que vamos a encontrar es ese punto, ese valor en la elastografía que va a tener un mejor punto de sensibilidad y de una menor proporción de falsos positivos. Pero vean, en este caso el mejor punto de corte es el que está localizado más a la izquierda y el más superior. Podríamos decir, en este caso, que sería este punto, lo ubicado más o menos entre 64 y 65% y con falsos positivos de 40%. Entonces, vean cómo en este caso, bueno, pues la sensibilidad y es muy bajita y los falsos positivos son de 40%. ¿Por qué les puse esta diagonal de referencia? La diagonal de referencia lo que nos marca es una prueba que no sería de utilidad en un 50%, es decir,
si alguna prueba ustedes verifican, alguna curva que atraviesa o baja ese 50%, bueno, esta prueba no tiene utilidad. La capacidad de la prueba para discriminar correctamente es muy pobre. Entonces, por eso es conveniente que ustedes siempre señalen la diagonal de referencia, que equivale al 50% o al azar, a echarse un volado. ¿Cómo quedaría esta curva si ustedes la quisieran hacer en una diapositiva o para mostrar en su artículo? Bueno, ustedes tendrían que señalar el mejor punto de corte. Entonces, ahorita en las coordenadas que vienen más adelante, nosotros vamos a tener que determinar cuál es el valor que corresponde a esta sensibilidad de 65% y a una cantidad de falsos positivos de 40%. Después, en SPSS se arroja el área bajo la curva. Recordemos que es el área bajo la curva. Es la capacidad de la prueba para discriminar correctamente. Si fuera una curva perfecta, una prueba diagnóstica perfecta, entonces el área bajo la curva sería de 1, equivale a 100% de una capacidad de discriminar correctamente. La no diferencia es una prueba con un valor de 0.5%. Y bueno, el área bajo la curva siempre tenemos que considerar el intervalo de confianza. En este caso va de 0.62 a 0.70. Aquí en lo que ustedes tienen que verificar para saber si la prueba es significativa o no es que no atraviese el 0.5. Entonces, en este caso no atraviesa el 0.5, entonces podríamos considerar que es una prueba significativa. La última parte que le pedimos a SPSS fue que nos diera las coordenadas de la curva. Es decir, del lado izquierdo, en la primera columna, tenemos cada uno de los valores de kilopascales y el programa nos va calculando la sensibilidad y los falsos positivos de cada uno de los puntos de corte. Entonces, en este caso, podemos observar tenemos que buscar 60%, 65% de sensibilidad, aproximadamente sería 70, un valor de 70. Entonces, cuando tenemos un valor de kilopascales de 70, tenemos una sensibilidad aproximada del 65% y por lo tanto falsos falsos positivos de 40%. Entonces, este sería nuestro punto de corte. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo vamos a partir de que ya se tiene este punto de corte? Ahora la variable que está cuantitativa tenemos que hacerla dicotómica. ¿Cómo la vamos a hacer dicotómica? Bueno, pues la vamos a transformar y vamos a crear una nueva variable, recodificar en distintas variables. Entonces, ahora kilopascales en una escala cuantitativa, ahora va a ser dicotómica. Y señalando el punto de corte, que es 70. Entonces, aquí ustedes van a escoger desde el rango inferior hasta 69.9 y a esto corresponde un valor de 0, que sería el no cáncer por esta prueba diagnóstica. Y todos los demás valores le vamos a asignar el valor de 1, que correspondería a 70 o más de elastografía y por lo tanto correspondería a cáncer positivo de acuerdo a la nueva prueba diagnóstica. Le dan a aceptar y recordar que esta última variable que ustedes agreguen se las coloca hasta el final. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a realizar nuestra tabla cruzada. Vamos a hacer una tabla cruzada. Recuerden que en columna va en este caso, el resultado de nuestro gol estándar, es decir, el resultado histopatológico, la presencia de cáncer o no por histopatología o biopsia. Y en filas vamos a colocar ahora nuestra nueva variable de kilopascales dicotómica. Vamos a elegir la opción de ordenar descendente. Entonces, ahora sí, tenemos nuestra prueba positiva. En las columnas, recuerden que está el gol estándar
y en las filas va a estar nuestra nueva prueba diagnóstica. Entonces, ahora sí, tenemos un total de 732 participantes, 194 tienen por kilopascales la prueba positiva y también por el resultado de biopsia, que serían los verdaderos positivos. Los verdaderos negativos serían 256, que tuvieron un valor en la elastografía menor a 70 y que además no tuvieron cáncer. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Bueno, realizar todos los cálculos, sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud, así como mostrar el nomograma de Fagan. Aquí ustedes pueden apoyarse hay distintos tipos de calculadora de prueba diagnóstica. A mí me gusta esta, que se llama Arau. Entonces, únicamente van a ir metiendo los resultados que les arrojó la tabla de 2x2. Entonces, teníamos 194, 105, 177 y tenemos 256. Y nada más le ponen calcular. Entonces, ya el programa en automático nos calcula el resto de los valores. Entonces, nos calcula la prevalencia. La prevalencia de cáncer en esta población es de 40%. ¿Por qué salió tan alta? Esta prevalencia, recordemos, bueno, este estudio se llevó a cabo en un hospital de tercer nivel de atención, entonces eran pacientes que tenían altas probabilidades de tener cáncer. La sensibilidad de la prueba que estamos evaluando es de 64.9, la especificidad 59.1 y después tenemos la razón de verosimilitud positiva 1.59 y la negativa es de 0.59. Nos arroja también este flujograma. En este caso, dadas las implicaciones de un diagnóstico negativo por la nueva prueba, una mala clasificación, es decir, los falsos negativos, esto tendría implicaciones en la salud del paciente. Dejaríamos sin dar seguimiento ni tratamiento a un paciente que tiene cáncer. Entonces, en este caso, la proporción de falsos negativos son 105 y esto corresponde a 35%, mientras que los falsos positivos corresponden a un 40%. Y bueno, también nos da el nomograma de Fagan. Entonces, en la probabilidad preprueba corresponde a la prevalencia de la enfermedad, es 40.8%, con una razón de verosimilitud positiva de 1.59. Esto quiere decir que si tenemos el resultado de la prueba positiva por elastografía, un valor mayor a 70, este participante va a tener una probabilidad postprueba que se incrementa de 40.8 a 52%. Entonces, esto es todo respecto a curvas ROC. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en contactarme y revisen su Classroom. En el Classroom les voy a subir su siguiente actividad. Van a trabajar con esta misma base de datos, pero ahora van a trabajar con la variable antígeno prostático y van a realizar, así como lo hicimos ahorita, el cálculo de su curva ROC. Entonces es antígeno prostático, el gol estándar nuevamente es biopsia y van a hacer el cálculo van a estimar el área bajo la curva de su curva ROC, la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, el nomograma de Fagan y bueno, van a realizar su interpretación. Cualquier duda, por favor, no duden en contactarme. Muchas gracias.